El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos a su programa Alerta Cristiano, un programa en donde analizamos la realidad de nuestra sociedad, los desafíos que enfrentamos como cristianos y ciudadanos, información que no verás en otro medio. Aquí tu servidora Claribel Maldonado en sustitución, pero no en reemplazo del licenciado Eduardo García Resach, quien está en unas muy merecidas vacaciones y le enviamos bendiciones desde aquí. En el programa de hoy vamos a tener un tema muy pertinente para este tiempo, la participación ciudadana de nosotros los cristianos, de la gente de valores, de principios, del pueblo conservador, creyente o no creyente. ¿Cómo es este rol? ¿Por qué se requiere que los ciudadanos participemos en la vida pública, los asuntos de opinión y política, los proyectos de ley, las decisiones que se toman colectivas en nuestro sistema democrático? Tenemos que ser luz, y para ser luz, qué mejor que la palabra del Señor, que podemos encontrar en Mateo capítulo 5, versos del 14 al 16, y dice: ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes su luz, que brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Y esto lo dijo nuestro amado Maestro Jesús, quien nos guía y nos alumbra a su vez, porque Él es la fuente de toda luz, de todo conocimiento, de toda ciencia, de todo amor, de toda paz. Y eso mismo, con esa misma luz, tenemos que reflejarla en todos los asuntos. Primeramente desde nuestro hogar, siendo el ejemplo más que la palabra y ejemplo para nuestros hijos, la formación de nuestra niñez, para nuestra comunidad de fe, claro está, también para nuestro pueblo, nuestra nación, nuestro país. Definitivamente el cristiano es el que está llamado y tiene un mandato de ir por todo el mundo, y desde nuestra primera Jerusalén siendo luz de la verdad. Ese rol lo podemos transmitir en la participación ciudadana, en todos los asuntos públicos, toda esa opinión pública, todas esas controversias que se forman alrededor de temas delicados que inciden en nuestros derechos fundamentales de expresión, conciencia y religiosa, en los derechos de los padres como primeros educadores de sus hijos, y esas sagradas libertades en nuestra democracia de un Dios que nos hizo nacer para este tiempo, y para este tiempo nos preparó. Sí, nos preparó. Estamos listos. No hay que tener miedo. Tenemos un regalo de luz para dar luz. Y en esa tarea de la participación ciudadana tenemos una invitada muy especial. Una invitada que es protagonista de esa noticia de participación ciudadana en los foros públicos. Y es la invitada de hoy, que después vamos a hablar en los siguientes segmentos en profundidad cómo es ese rol de la participación ciudadana, y me voy a referir a ella como mi amiga y mi hermana, Cibeles Reyes. Cibeles, gracias por estar aquí para ayudarnos a conversar de este tema.
Gracias a ti, Claribel, por invitarme. Muy buenos días para ti, para todo el público que nos escucha. Y buenas tardes y buenas noches porque nos retransmitimos por CTN Internacional. Así es, para todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y para ti, Dios te bendiga mucho. Gracias por esta invitación. Me siento honrada y privilegiada por estar aquí con todos ustedes. Y nos vamos a fascinar con ella. Así es que no te retires, que en un momentito seguimos con el tema en Alerta Cristiano, participación ciudadana. Venimos en un momentito. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Bienvenidos nuevamente a Alerta Cristiano, hoy con el tema participación ciudadana. Sí, porque los cristianos, los conservadores, la gente de fe, de principios, creyente y no creyente también, queremos hacer un mejor país, un mejor Puerto Rico. Y para eso tenemos que hacer luz a nuestro pueblo y participar. Si nos quedamos calladitos, luego no nos quejemos, porque no se trata solamente de depositar nuestro voto cada 4 años. Todo ese periodo de 4 años requiere la eterna vigilancia del ciudadano, porque el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Requiere una comunicación con nuestros funcionarios electos, requieren una comunicación con los funcionarios en las diferentes agencias de gobierno, porque después de todo son empleados nuestros que colocamos allí, ¿verdad? Con nuestra confianza, pero se requiere un esfuerzo de participación. Para eso tenemos, ¿verdad?, que ya hemos hablado con la hermana Cibeles Reyes y dijimos que ella es la protagonista de esta noticia de participación ciudadana porque ella dirige un grupo que está activo que se llama así, Participación Ciudadana. Pero antes de hablar del proyecto de participación ciudadana, vamos a conocer un poquito de nuestra invitada, Cibeles Reyes. Dinos un poquito de quién tú eres, de por qué estás aquí y qué fue lo que te motivó a involucrarte en esta acción ciudadana para participar en los asuntos que nos deben de importar a todos. Así es, tiene toda la razón. Pues esta servidora, como bien acaba de decir, responde al nombre de Cibeles Reyes. Soy, primero que nada, cristiana, sierva del Señor, ciudadana, soy madre, soy esposa, soy estudiante también. Tengo diferentes roles, pero desde una forma integral. Y tengo el privilegio y la bendición de poder dirigir este grupo de participación ciudadana que surgió hace más o menos como 2 años atrás. Surgió ante una situación bien apremiante para el pueblo de Puerto Rico, donde se vieron afectados los valores, los principios, a través de políticas públicas, a través de leyes, y ante esa situación, pues surge Participación Ciudadana, la cual tengo la bendición de dirigir, de liderar, y tengo la motivación por el Espíritu de Dios de poder intervenir en esos asuntos que finalmente terminan afectándonos a todos. O sea, dices liderar porque la participación ciudadana no eres tú sola, tú lideras, tú convocas, pero hay un equipo de gente, ¿verdad?, que responde a ese llamado. Así es, un equipo de personas que están ubicadas en todo Puerto Rico, grande, que se amplía cada día más y que desde ese momento
Ciertamente tengo que reconocer al pastor Milton Picón, de donde surge toda esta iniciativa. En ese momento dado, el pastor Milton Picón convocó a la población cristiana y a la población conservadora de Puerto Rico a intervenir en las situaciones que estaban ocurriendo específicamente en la legislatura de Puerto Rico, de este país. Pero esa convocatoria que el pastor Picón, que es un pilar en lo que es la acción del cristiano como ciudadano, en todo eso que amenaza nuestras libertades, nuestros niños, nuestra estabilidad como país. En este cuatrienio que comienza 2021 se dio una situación particular, un cuadro legislativo particular y unas acciones del gobernador también. Y aún después se alcanzó la rama legislativa, o sea, las 3 ramas de gobierno estaban alineadas, y vamos a decirlo como es, en unos ataques, porque quieran verlo o no, muchos de ellos estén conscientes o no, son acciones y son ideas y son planes y son políticas públicas que iban en un ataque hacia nuestra libertad ciudadana, hacia la crianza de nuestros hijos, hacia cómo hacemos negocios, hacia cómo nos expresamos. O sea, se dio un momento particular y de eso vamos a hablar en detalle. Y eso es lo que los motivó a ustedes. Ustedes vieron la escritura, ustedes escucharon el sonido, ¿verdad? Cuando el pastor Picón usó la tarima y dijo, esto es lo que está pasando, y ustedes se levantaron. En efecto, impulsados por el Espíritu de Dios, se levantó un grupo grande de líderes pastores aquí en Puerto Rico a hacer presencia, a tener participación activa en esos procesos, específicamente en las sesiones legislativas, y dar presencia para llevar la voz del pueblo de Puerto Rico, que en su mayoría es conservador. Y entonces, esas acciones, ¿cómo empezaron? ¿Qué tipo de cosas comenzaron a hacer? Bueno, dentro de esas acciones que, como había mencionado anteriormente, fueron dirigidas por el pastor Milton Picón, estuvieron visitaciones a los legisladores, equipos de pastores, equipos de ciudadanos, de hermanos, llevándole el mensaje, nuestra postura ante esos proyectos de ley que fueron radicados, específicamente el proyecto 184 y 185, fue lo que causó mayor conmoción dentro del pueblo cristiano de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico en general, porque el pueblo de Puerto Rico hay que reconocer que en su mayoría es conservadora de base cristiana. Y cuando ella menciona el proyecto 184 del Senado, es un proyecto que iba destinado a enmendar las leyes de salud mental en niños para que se prohibiera cualquier terapia o consejo psicológico a los niños confundidos en su identidad sexual, que se prohibiera una terapia que los afirmara en su sexo natural. Usaron la etiqueta terapias de conversión, pero la verdad detrás de esa etiqueta era que querían convertir a los niños para que fueran todo lo contrario a su sexo natural, todo lo contrario a su diseño de Dios. Sí, en efecto. Ese proyecto de ley atacaba directamente a la niñez en términos de sexualidad. Como sabemos, nosotros tenemos nuestra base cristiana y el modelo y el diseño que Dios nos dio de hombre y mujer. En ese caso, ese proyecto de ley lo que penalizaba precisamente era al padre, atacaba los derechos parentales para, en cierta manera, atar sus manos, atar su boca, y que este padre no pudiera buscar ayuda para sus hijos en caso de que tuvieran alguna situación de disforia de género, y para que este padre no pudiera cumplir con su deber, en este caso, ¿verdad?, en los cristianos, de instruir a nuestros niños en el camino del Señor, porque ciertamente no podemos separar una cosa de la otra, somos cristianos de forma integral. Eso es así. Y podemos ver en pantalla que se dio una batalla muy fuerte, amado, fuertísima. Se recolectaron miles de firmas también. Cierto. En esa recolección de firmas también tuvimos la bendición de poder participar. Estaba liderado por la joven Gina Montañez y se recogieron casi 140 y pico de mil firmas en un tiempo récord en Puerto Rico. Y esas firmas se le entregaron al autor de la medida, el senador Vargas Vidot. Fue el que, ¿verdad?, impulsó esa medida con otros legisladores. Se puso furioso el señor senador. Inclusive eso nos ganó una serie de insultos y epítetos.
cuando él ya vio ese tsunami, ese terremoto de ciudadanos llamando al Senado, escribiendo, diciendo que no a ese proyecto desubicado y antinatural, porque no se necesita ni ser cristiano, sino que unos niños que están desarrollándose se les iba a poner una etiqueta para confundirlos más, penalizando a padres y penalizando a los profesionales de la salud mental. Y también pastores que llevan también esos roles de consejería. Y entonces se dio una participación ciudadana tan grande que ese proyecto logró caerse. El presidente del Senado no lo llevó, ¿verdad?, a la votación del Pleno, pero sí se hizo un informe positivo y los que estaban de acuerdo con la confusión de niños y con quitarle derechos a los padres, ahí están, que es el senador Vargas Vidot, senadora María de Lourdes Santiago del PIB, senador Bernabe de Movimiento Victoria Ciudadana, senadora Migdalia González del PPD, Gretchen Howe del PPD, Elizabeth Rosa del PPD y Rosamar Trujillo Plumey del PPD. Todos esos eran los que decían que sí a la confusión de los niños con la etiqueta de terapias de conversión, que es una terapia falsa. Y recordamos para tristeza, lo decimos, ¿verdad?, porque sigue siendo un alma de salvación, salió de nosotros el senador Vargas Vidot de la comunidad cristiana. Pero sin embargo, ¿verdad?, se ha desenfocado, es una tristeza, es una tragedia, ¿verdad?, que este señor tan talentoso, porque lo es, se haya ido de ese lado contra naturaleza y quitando derechos a los padres y a sus conciudadanos cristianos. Nos dijo huelíos, nos dijo estúpidos, nos dijo idiotas, nos dijo retrógradas, nos dijo buenos para nada, nos dijo trulla de maleantes a todos los ciudadanos por el solo hecho de querer proteger nuestros hijos y nuestras libertades. Y próximamente también vamos a tocar cómo la participación ciudadana que lidera aquí nuestra invitada también se metió en el espinoso tema del aborto y de la protección de la vida desde el vientre, ¿verdad?, hasta su muerte natural. Así que no te retires, que seguimos aquí conversando del rol de participación ciudadana. En un momentito volvemos. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Y continuamos hablando de la participación ciudadana y que este tiempo requiere que todos nosotros en alguna manera participemos de las decisiones de país a nivel ejecutivo, a nivel legislativo y a nivel judicial. Y vimos, ¿verdad?, un poco
en el video que mostramos al aire de la situación del aborto en Puerto Rico. Tenemos que recordarle a nuestra audiencia que fue histórico que la Corte Suprema Federal derogó, eliminó esa nefasta política pública y jurisprudencia de Roe v. Wade. ¿Y qué dijo la Corte Suprema Federal? Que no había derecho constitucional federal al aborto, a quitarle la vida al ser humano en el vientre, que cada estado podía activar leyes para proteger la vida en el vientre y regular excepciones, ¿verdad? Casos de conservación de la vida, de la mamá, etc. ¿Y qué pasó? Si no hay Roe v. Wade, se activa lo que hay en el estado. Y en Puerto Rico tenemos un código penal, unos artículos que solamente se ve el aborto como un modo de excepción en casos de peligro de la vida, ¿verdad?, de la madre, que corra peligro de muerte, solamente en ese caso. El Ejecutivo, el señor gobernador, no ha querido activar el Código de Puerto Rico. Su secretario de Justicia inclusive insultó al pueblo conservador llamándonos fundamentalistas, que somos como los de Medio Oriente, que queremos tener a la mujer con capucha y tapada, una serie de comentarios destemplados, porque se lograron radicar en Puerto Rico medidas para trabajar el aborto. Pero el señor gobernador, el sistema de justicia y los legisladores no han querido dar cara a ese asunto, ese río de sangre que todavía tenemos en Puerto Rico. Y se lo decimos así, amado, porque tenemos que afrontar nuestra responsabilidad ciudadana y espiritual. Y en esa controversia, Cibeles, hubo una participación ciudadana grande. ¿En qué modo se expresó el ciudadano y cuál fue el fruto de esa participación ciudadana en el tema del aborto en Puerto Rico? Wow, así como fue un boom las expresiones y la reacción y la respuesta del pueblo de Puerto Rico con respecto al proyecto de ley 184-185 en la primera sesión extraordinaria. Durante todo este transcurso también ha continuado la participación, específicamente en el tema del aborto. El pueblo de Puerto Rico, en su mayoría el pueblo creyente, se expresó a través de diferentes medios de participación. Como lo había mencionado anteriormente, nosotros hacemos lo que se le llama un cabildeo ciudadano. Vamos directamente con los legisladores a llevar el mensaje, enviamos correos electrónicos, hacemos... Y cuando dices enviamos correos electrónicos, ¿solamente ustedes o quién puede enviar correos electrónicos? ¿Quién puede escribir? ¿Quién puede llamar? Toda persona que se adviene en conocimiento de la situación que está pasando. Toda persona, escucho bien, toda persona. No se necesita aquí títulos, no se necesita aquí mucha cosa, no necesita ni siquiera gastar $1 si no quiere. Si quiere gastar un poquito en peaje y gasolina para llegar al Capitolio, claro que sí, necesitamos gente allí. Pero toda persona, ¿cómo lo hacemos? Toda persona que se adviene en conocimiento de las situaciones que están afectando a nuestra familia, al puertorriqueño, a los niños, a los padres, a las libertades que se han luchado con tanto esfuerzo, tiene la oportunidad de poder participar todo ciudadano en todo lo que es la estructura del sistema democrático. En este caso, la participación ciudadana es un medio muy eficaz para uno poder intervenir en cierta manera y dar una retroalimentación de lo que es la política pública que se desea para el pueblo de Puerto Rico, en este caso específicamente. Política pública que nos afecta a todos. ¿Y qué hicieron los ciudadanos que se involucraron siguiendo, ¿verdad?, las informaciones que ustedes le hacían llegar? Vamos a hablar de eso, de cómo se pueden comunicar y cómo se pueden enterar, pero ¿qué hizo la gente que se enteraba con eso? Como mencioné anteriormente, hicimos campaña de llamadas telefónicas, enviamos correos electrónicos, visitaciones, tuvimos participación ciudadana también en conferencias de prensa y manifestaciones. O sea, hay una gama de formas de poder participar dentro de todo lo que es el sistema y toma de decisiones en Puerto Rico.
hay diferentes formas. Y es fundamental que sepamos que podemos hacerlo, que tenemos los mecanismos para hacerlo, mejor dicho. De hecho, la Oficina de Servicios Legislativos en la misma legislatura, en el Capitolio, ofrece también unos mecanismos para poder hacer esa participación, enviando correos electrónicos a los legisladores o a la Oficina de Participación Ciudadana de la legislatura, entre otras cosas. También desde el punto de vista comunitario podemos hacer ese tipo de participación, dejándoles saber a los que están alrededor de nosotros lo que está pasando y también brindándole las herramientas para poder participar. De hecho, esa es una herramienta súper valiosa, porque claro que sí, estamos explotando las redes sociales, estamos explotando los Twitters, los Facebooks, los chats, todo eso, pero el boca a boca tiene poder. El boca a boca tiene poder. Cuando usted, abuelo, le dice a sus nietos, le dice a sus hijos que están criando, mira lo que está pasando, mira los proyectos de ley que van a tocar tus hijos, mira lo que está pasando en la escuela, mira lo que está diciendo el gobernador, mira, tienes que involucrarte. O sea, tú puedes exhortar, animar y también, mira, coger tantas horas que se pasan a veces en el celular hablando con las comadres. Pues mire, entre comadre y comadre, una llamadita a los senadores, a la Cámara, a aquel. Eso es participación ciudadana. Así es, y no hay que tener miedo porque estamos en todo derecho. Así es, como acabas de decir, ese boca a boca a través de diferentes escenarios como son las redes sociales es bien importante porque estamos hablando entonces de a qué grupo de personas vamos a llegar y sabemos que a través de las redes sociales hay un gran alcance, pero el alcance tiene que también surgir de clarivel del corazón, de cuánto entendamos la magnitud del problema, la trascendencia a nuestras vidas, las implicaciones de esas decisiones que se están tomando en la legislatura en el día de hoy y que se han venido trabajando en una dirección que anteriormente yo sé que a través de estos medios se han discutido, específicamente usted lo ha discutido también en otros medios de comunicación, cómo esto es un entramado estratégico, una agenda que se está llevando a cabo básicamente para la destrucción de lo que es el ser humano en su integridad, alma, cuerpo y espíritu. El ser humano, que somos gregarios, que fuimos creados para tener familia y que sin familia no hay país y sin familia sana, sin familia funcional, sin familia involucrada en las decisiones del país, se nos va el país. Se destruye todo. Y dirán, ay, pero hermanita, es que eso está escrito. Todo esto va a volar en canto. Así que me voy a sentar en mi sillón a esperar la venida de Cristo o que pase lo que tenga que pasar. ¿Qué tienes que decir a eso? La palabra es clara. La palabra habla desde Génesis que Dios nos ha puesto para gobernar, para dirigir. ¿Por qué? Porque es el orden que beneficia lo creado por el Creador. Dice también la palabra de Dios que tenemos que ser luz, que no se pone debajo de un almud. Tenemos que ser sal para preservar. Y tenemos ejemplos amplios en la palabra del Señor de personas que Dios llamó para participar en los asuntos públicos y darle dirección al pueblo. Así que no hay excusa para no participar. El cristiano además tiene un deber, porque tiene una responsabilidad con Dios de instruir a sus hijos en el camino del Señor. Y si tú tienes un sistema que te quiera atar las manos y la boca para tú poder hacer lo que Dios te mandó a hacer, ¿qué vas a hacer? Eso es así. Se supone que preserve lo que es de Dios. Estás llamado a llevar lo que es de Dios y hacer lo que Dios te envía a hacer. No dejarte atar las manos y los pies, sino promover que hayan espacios donde pueda cumplirse la función que bíblicamente nos da el Señor sobre la educación y sobre la crianza de nuestros hijos y sobre llevar el evangelio a toda criatura. Eso es así. Porque ahora mismo los espacios Claribel cada vez más se están cerrando. Hay una apatía a la enseñanza, a la palabra del Señor. Y se cierran los espacios públicos básicamente para que no se pueda ejercer lo que hasta por ley tenemos como derecho. Y has traído un punto de conexión porque hay hermanitos
¿verdad? En las iglesias, inclusive pastores, ministros que no entienden la conexión. ¿Qué tiene que ver que yo me exprese sobre el aborto, que yo me exprese sobre ideologías sexuales y estos proyectos de ley y la evangelización? Amado, que como dijo la hermana Cibeles, nos están cerrando el cerco y llega el momento en que te van a decir a ti que predicas, a ti que ministras, de esto no puedes hablar aún en las 4 paredes. O sea, no digas hacia afuera. No puedes hablar porque te cerraron la obra, te cortaron las patas, como decimos en el campo. O sea, te cierran las entidades porque tú no hablas el lenguaje que habla el mundo. Y si te cierran por aquí, te cierran por acá, te acorralan por acá, la obra de Dios va a sufrir. Y dice la palabra en el Evangelio de Juan que mientras mi Padre trabaja, yo trabajo, porque mientras que es de día se pueden hacer muchas cosas, pero todavía no es de noche. Cuando llegue la noche ya nada se podrá hacer. Este momento no es la noche todavía, amado. No es la noche todavía. Hay mucho que hacer y mucha participación ciudadana que hacer. Todos podemos hacer algo. Y nos queda un segmento, ¿verdad, señor director, todavía? Ok, pues en el último y final segmento diremos cómo te puedes comunicar, cómo puedes adiestrarte para ser un ciudadano que participa y sobre otros asuntos que están en la mesa y tenemos que activarnos ya. Así que venimos en un momentito. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Y seguimos la conversación del rol de participación ciudadana de nosotros, la gente de fe, de valores, de familia, y también el que no tiene una fe particular, pero le interesa la estabilidad del país que va empezando desde cada hogar. Y Cibeles Reyes, líder del grupo Participación Ciudadana, nos ha estado explicando las cosas que podemos hacer, porque los desafíos son grandes, Cibeles. Del 2021 para acá, en la rama legislativa, hubo alrededor de casi 40 proyectos de ley amenazantes a la expresión, la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de los padres en la crianza y educación de sus hijos, el derecho a la vida. Y hay una conexión también, que es que todo esto también se mete con nuestras habichuelas, con nuestras profesiones, con nuestro modo de ganarnos la vida, de nuestros negocios. Por ejemplo, hubo 2 proyectos de ley, el 103 y el 136 del Senado. El 136 llegó a ser aprobado en Senado y se ha detenido en Cámara, pero está vivo. Y si se aprueba en Cámara, se acabó el juego, porque va a la firma del gobernador. Así es. Y ese es un proyecto, el 136, que enmienda 7 leyes, entre ellas 3 laborales. Enmienda la Carta del Joven, que es de los niños desde los 13 años, para garantizarle derechos sexuales por encima de los papás. Se enmienda el Código Municipal, enmienda el Código Penal, conlleva multas y penas, escucha bien, a todo el que no abrace el término orientación sexual e identidad de género. Y usted va a decir, pero es que eso ya está. No, es que lo elevan, le ponen esteroides a que todo el que no comparta esos valores y éticas sexuales, te multan, te botan del trabajo, te quitan los hijos, etcétera. Y eso es el 136 que fue aprobado en el 2021 en el Senado y se ha logrado detener en Cámara por la participación ciudadana. Un proyecto del Senado 103 de reescribir la Carta de Derechos Civiles
por la cocina para añadir el mismo asunto de orientación sexual e identidad de género. No porque nosotros creamos en el discrimen, amado, de ninguna manera. El discrimen vicioso es intolerable. El asunto es que utilizan esas categorías para callar, cancelar y abusar del resto de la población. Y ese es el desbalance. Y entonces proyectos que a la vez legisladores pro vida, ¿verdad?, proponen, que es, por ejemplo, algo que en Estados Unidos ya hay 20 estados que han prohibido que se le dé hormonas y se opere a menores de edad para que cambien de identidad sexual. Ya en 20 estados se prohíben, pero en Puerto Rico se propuso un proyecto de ley, el proyecto de la Cámara 768, y 8 representantes, entre ellos el honorable Tatito Hernández, ese es el 136, la lista de que se aprobó. Vamos a pasar a la imagen de la Cámara 8, ahí están los representantes que votaron en contra del proyecto que protege al nacido en casos de violencia doméstica. Ahí en esa imagen, ese fue otro proyecto bueno, de que, como el caso de la tragedia de Keishla Marlene, que fue abusada en una relación. Trágico, todavía está ese caso a punto de ser decidido en la Corte Federal. Y estos 3 senadores, Connie Varela del PPD, Denis Márquez del PIB y Betito Márquez de Victoria Ciudadana, le dijeron que no a la protección del niño en el vientre de una mujer que es abusada en violencia. Wow. Entonces tenemos el otro proyecto que sí era bueno también, de prohibir la hormonización y cambio de identidad sexual en niños, y Tatito Hernández, Mariana Nogales, Cheito Rivera Madera, Jesús Manuel Ortiz, Héctor Ferrer Hijo, Débora Soto, Connie Varela y Betito Márquez en la comisión estuvieron a favor de hormonizar y transicionar de identidad sexual a menores de edad. Y voy a dejar ahí porque está a punto de comenzar en agosto otra sesión legislativa. Así es. Va ya mismo el año electoral. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué estas acciones de participación ciudadana, cómo las podemos traducir? ¿Qué le podemos decir a la pastoral? ¿Qué podemos hacer, Cibeles? Porque podemos hacer mucho y hemos logrado mucho. Se ha detenido una ola grande de la maldad en este país. Sí, en efecto, gracias a Dios hay que darle que nos ha impulsado para hacer este esfuerzo y sí se han detenido. Hemos sido muro de contención a toda esa avalancha de proyectos dañinos que uno se pregunta realmente cuál es la motivación de estos legisladores de ir en esa dirección cuando el pueblo se ha expresado específicamente en contra de la imposición de la ideología de género. Mencionabas algunos proyectos, pero tan reciente también un proyecto que era que querían poner la enseñanza de ideología de género o asociado al género en lo que eran las licencias de conducir. En cierta manera es algo importante recalcar, Claribel, que ahora mismo estamos teniendo un arreglo para hacer una encerrona a un grupo específico con una forma de pensar, unas limitaciones. Ese proyecto en específico, que era el de la licencia de conducir, te limitaba a que si tú no tomabas esa educación, pues no ibas a tener la licencia de conducir, que es tan necesaria para tú tener movilidad física, económica en el país. Y hay que decir que lo maquillan, Cibeles, lo maquillan. Dicen que es para la violencia contra la mujer. ¿Eso es verdad? En efecto que no. Donde quiera que esté el término género, está la ideología. Definitivamente. Género no es sexo. Definitivamente, no significa hombre y mujer. Género puede ser tan amplio como lo define las Naciones Unidas. Cualquier tipo de afectividad. O sea, que empiezan dando unos talleres supuestamente de violencia contra la mujer, pero en el camino, como está el concepto metido en el proyecto, van a traerte todo lo demás, de las conductas sexuales y en menores de edad. O sea, que si le das un chispito, ellos se cogen la milla. Por eso es importante, Claribel, lo que es la educación. Y que todos los ciudadanos en Puerto Rico entendamos lo que está pasando, la trascendencia de lo que se está proponiendo de las leyes y entendamos de qué se trata. Porque como acabas de mencionar, ellos lo disfrazan, ellos le ponen otro nombre, ellos le cambian nombre pero con una misma intención, un mismo contenido.
Lo hemos visto en diferentes conceptos, como Sí, por que ejemplo ahora mismo le quitan la palabrita género, pero le dejan el concepto. Exactamente. Vemos, por ejemplo, con el término de equidad, con el término que de hecho, yo he escuchado de bocas de personas que son afines al pensamiento ideológico de género, decir que en efecto quitan perspectiva de género para poner equidad, pero realmente lo que están trabajando en cuanto a política pública y desde en la estructura del gobierno es la imposición de la ideología de género en Puerto Rico. Y vuelvo y recargo en las diferentes medios de comunicación, las diferentes expresiones que se han dado y encuestas que se han hecho en Puerto Rico respecto al tema, se ha expresado contundentemente en su mayoría. 80%, 90%, no baja de 70%. En efecto, en contra de la imposición de la ideología de género y sobre todo en nuestros niños, porque el asunto es que el target, como hemos mencionado, usted, Claribel, ha mencionado también Te Amamos Viva, es los niños. Ellos quieren llegar a los niños y desvirtuarlo desde su esencia, desde su naturaleza biológica. La cuna gobierna el mundo. Y cuando los malos gobiernan, el pueblo gime, Claribel. Exacto. El pueblo gime. Es indescriptible. Y entonces también tuvimos unos representantes que se negaron a aprobar un proyecto de ley para que los hombres que se identifican como mujeres se metan en los deportes de las niñas y las mujeres. O sea, tuvimos un Jesús Manuel Ortiz, un Héctor Ferrer, un Ángel Matos, un Connie Varela, un Chayito Madera, un Denis Márquez y una Mariana Nogales, que dicen proteger a la mujer todo el tiempo y se negaron a protegernos a las mujeres en los deportes de mujeres. Ahí tú ves lo ilógico de las acciones que se realizan y realmente pues ahí se sobreentiende que algo está pasando, porque lo lógico sería que en efecto, si proclaman ser tan defensores, ¿verdad?, defiendan a la mujer, los espacios de la mujer, pero el espacio de la mujer está siendo realmente... Cuando el político saca la carta, soy cristiano, soy católico, pero vea sus hechos. Fue muy fuerte lo que el señor gobernador hizo con esas expresiones tan horribles del secretario de Justicia, que todavía lo tiene ahí. El pueblo le exigió remover al secretario de Justicia porque fue injusto, es injusto, fue insultante. Si llega a hacer eso con otro sector del país, ese secretario de Justicia no estuviera ahí. Pero el señor gobernador, con su estilo de su pasta, activo, pasivo, tiene un secretario de Justicia. Nombró una candidata a Procuraduría de la Mujer que no supo definir o no quiso definir qué es una mujer, que estaba cargada por todo el feminismo radical abortista. El señor gobernador ha nombrado a gente aquí que cree y promueve el aborto, como el que nombró para secretario de Educación y por diferentes múltiples factores no pudo ser, pero ese que todavía está en el Departamento de Educación, y tendríamos que hacer otro programa de que no garantizamos un currículo limpio, no lo garantizamos. Hay una circular un poquito más limpia, pero la contaminación sigue en el Departamento de Educación. Entonces, llamado a la pastoral. ¿Me queda un segmento o este es el último? Me queda otro segmento. Pero antes de ir al segmento final, un llamado a la pastoral. Dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Ahí tú vas a saber la esencia. En el caso de los legisladores, hemos visto que están respondiendo a otros intereses, no precisamente al bienestar y los intereses, en su mayoría, no voy a generalizar, del pueblo. Igualmente, a nosotros nos aplica esa palabra, por sus frutos lo conoceréis. Y en este caso, tenemos que dejar ver lo que nosotros somos, a quien tenemos dentro, que es al Señor, y dejarlo ver a través de nuestras acciones contundentes, firmes en defensa de la niñez, los valores, la familia, de la comunidad que Dios nos ha puesto en las manos para cuidar como pastores, Claribel. Sí, pues eso lo vamos a continuar en el segmento final. Qué rápido se nos ha ido. Así que rapidito volvemos. Alerta Cristiana. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Y aquí en el segmento final de este programa de Alerta Cristiano con el tema
Participación ciudadana. Te invitamos a que siempre nos sintonices cada viernes y sábado en esta cadena CTN Internacional, que vayas a nuestro canal de YouTube, a nuestro Facebook Alerta Cristiano. Ahí te vas a enterar de todo lo que acontece, de todos esos proyectos de ley, de toda esa opinión pública, las controversias en que los cristianos nos tenemos que involucrar en participación ciudadana. Y esta servidora, Claribel Maldonado, como portavoz de Mujeres por Puerto Rico, también te invito que nos visites en Twitter, @mujeresporpr, @mujeresporpr, y en Facebook, Mujeres por Puerto Rico, escrito completito, y ahí te vamos a decir todo lo que está ocurriendo. También te podemos sugerir que sigas en la página de Facebook de la Coalición Provida y Familia, Coalición Provida y Familia, y el webpage noalgénero.com. noalgénero.com. Continuamos con la señora Cibeles Reyes, líder de Participación Ciudadana. Cibeles, lo habíamos dejado de que la pastoral es puntual, o sea, es importante. El rol del pastor en todo esto, en este tiempo, es llamado a participación ciudadana. Sí, es llamado bíblicamente, como habíamos mencionamos a una Esther, ¿verdad? Que Dios la instó a tomar decisión, a ser protagonista en su momento para la salvación del pueblo judío. Mencionamos un Daniel también, en un momento dado en conversaciones fuera de cámara, que también participó en gobierno. Y es necesario que entendamos que nosotros podemos participar como ciudadanos, todo ciudadano puede participar en los diferentes niveles que existe de la participación. Claribel, la participación ciudadana no es de ahora. Muchísimo tiempo atrás, escritores como por ejemplo Cheryl Einstein, creo que es así se pronuncia el apellido, planteó sobre niveles de participación o una escalera de participación, donde los primeros niveles, Claribel, son niveles donde el pueblo se le hace una consulta al pueblo, donde se lleva la información de parte del pueblo a los que serían los tomadores de decisión, en este caso las personas que son electas por el pueblo, para poder darle dirección y orientación sobre la elaboración de políticas públicas que nos afectan el diario vivir, desde lo más íntimo hasta lo más público. Nos afecta porque nos afecta a nuestra familia, nos afecta nuestro núcleo familiar. Y es importante que entendamos que como pastores, no sé si había mencionado anteriormente que junto a mi esposo Héctor Resto tenemos una pequeña obra que es naciente, yo le digo naciente, en Río Piedras. Tenemos una gran responsabilidad con la comunidad que nos rodea, tenemos una responsabilidad con todo el pueblo de Puerto Rico. Y tenemos una responsabilidad de educar, Claribel, educar no solamente a nuestra familia, sino también a nuestra familia extendida de la fe, a nuestros hermanos, sobre la importancia de la participación ciudadana en este tiempo, en todos los espacios que podamos participar, Claribel, porque no es solamente la participación en la legislatura, que ahora mismo es el enfoque, entiendo yo, de este programa. ¿Por qué? Porque allí es que se están tomando las decisiones trascendentales para el pueblo, sino también que entendamos que la participación la podemos ejercer, como había mencionado anteriormente, en nuestra comunidad y en los diferentes ámbitos. Por ejemplo, los fondos CBDG, tan recientes como en este año, creo que publicaron unas guías. Que son los fondos de restauración post-huracán, que todavía estamos arrastrando con eso. Correcto. Ellos también permiten unos mecanismos y unas guías para poder participar, y en la mayoría de las agencias y de los grupos y de las organizaciones hay mecanismos para poder participar. Ahora, uno entonces tiene que ver a qué nivel de participación te ofrecen. En el caso de lo que es gobierno y democracia, la Constitución consigna que tenemos que tener acceso y tener asegurado lo que es la libre participación. Y es importante que entendamos que el gobierno democrático es el pueblo. Es que escoge estos representantes que no pueden irse a responder a otros intereses. Que hay que recordárselo, porque parece que se viró la tortilla, y de un tiempo histórico a esta parte es que ellos son los que sin pautan. No, ellos están allí gracias a nosotros. Correcto. Que se confió en ellos. Correcto. Y que, by the way, oramos mucho por ellos. Sí, es nuestro deber, oramos por ellos. Oramos, como dice la palabra del Señor, que oremos por nuestros gobernantes. Y también participamos, como también nos exhorta la palabra, a participar de los asuntos públicos. ¿Y cómo los pastores pueden traducir esto para prepararse ellos y preparar a su gente en involucrarse en esos niveles de participación ciudadana? Sencillo, Claribel. Comenzando por la educación.
por entender lo que está pasando, porque es lo que le está pasando a todo el pueblo de Puerto Rico, los problemas que están sucediendo y cómo se están abordando. ¿Y cómo pueden comunicarse o empezar a comunicarse con el Grupo Participación Ciudadana? Claro que sí, nosotros estamos para eso, para servir en esa área, de poder ayudarlos a entender, a preparar material o a tener material disponible y también adiestrarlo. ¿Algún correo electrónico que pueden escribir? Claro que sí, Participación Ciudadana tiene un correo electrónico que es pciudadanapr@gmail.com, pciudadanapr@gmail.com. Le pedimos al señor director que ponga un momentito la imagen con el correo electrónico. También pueden escribir al inbox de Alerta Cristiano en Facebook, en Alerta Cristiano, y pregunte por el contacto Participación Ciudadana, los adiestramientos, ¿verdad?, que ustedes han dado. Sí, nosotros hemos podido ofrecer adiestramientos, talleres para padres sobre sus derechos parentales y cómo participar directamente en lo que son los procesos de las escuelas. Talleres también bien cortos de cómo yo puedo hablar presencial con un legislador, cómo puedo escribir un correo electrónico, Correcto. Cómo puedo hacer una llamada. Correcto. Porque hay gente que tiene temor porque no sabe cómo hacerlo. Ustedes pueden adiestrar. En efecto, sí, y dentro de lo que es el grupo que estamos manejando, se promueve dicha participación a través también de unas guías de cómo poder hacerlo. O sea, que hay unos chats montados en donde le dan las herramientas a todo el que dice, heme aquí, yo me quiero involucrar en algo. Así es. Tenemos aquí estos chats, como tú dices, trabajando en equipo, trabajando en colaboración. Hay, como dije anteriormente, Participación Ciudadana no es una persona, es un grupo amplio de personas que están en diferentes niveles de la sociedad, en diferentes lugares ubicados geográficamente. Y trabajamos precisamente el poder dar esas guías, esas ayudas. En el caso de los pastores, que estamos haciendo un llamado directamente ahora mismo a los pastores a que tomen el protagonismo, a que tomen el liderazgo también en esa área de poder instar, de poder educar, de poder darle herramientas al pueblo para poder entonces defenderse y poder también manejar toda esta avalancha de situaciones que están ocurriendo, que están arropando al pueblo, para que pueda manejar las situaciones que tienen directamente con sus hijos, con su comunidad, para que puedan manejar y participar de las decisiones de la legislatura. Mire, y es una bendición este esfuerzo de participación ciudadana, porque le traducen a usted, pastor, que no tiene tiempo, que está lo suficientemente ocupado, pues tenemos recursos, ¿verdad?, que nos traducen en arroz de habichuela qué es lo que pasa con un proyecto de ley, nos traducen en arroz de habichuela qué significa lo que dijo el señor gobernador. Sí, en el chat, por ejemplo, se maneja lo que es el análisis de política pública. Hay personas que analizan la política pública, usted ha colaborado también en esa dirección, en otros chats que trabajamos también, ¿verdad? Como herramientas de coordinación, trabajamos estrategias y respuestas, o sea que el pastor simplemente tiene que comunicarse con Participación Ciudadana a través de los diferentes grupos, porque estamos unidos por un mismo espíritu, estamos unidos con un mismo propósito. Puede comunicarse con Alerta Puerto Rico, con Alerta mujeres Cristiano, por Puerto Rico, Coalición Pro Vida y Familia, Participación Ciudadana, y como tenemos una visión y un fin común de preservar y beneficiar y bendecir al pueblo y cuidar y velar por la familia, por los niños, por los valores, proteger la integridad de los niños. Eso es lo que tenemos todos en común. Sí. Podremos tener visiones teológicas distintas, interpretaciones teológicas distintas. Podemos tener diferentes perspectivas desde la profesión o la ocupación que tenemos, ¿verdad? Y eso nos enriquece. Aquí la unidad es unidos en lo que tenemos en común. Exactamente. Pero lo más que tenemos en común es a nuestro Señor Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay otra diferencia que pueda desbaratar el cuerpo de Cristo, que es el mismo cuerpo de Cristo. Estamos unidos por el Espíritu Santo. Estamos unidos por Cristo Jesús. Y tenemos que, ¿verdad? Si tenemos algún trasuntito, mire, al lado. Aquí se trata primero del llamamiento a que seamos luz, a que seamos sal, a que no miremos para el lado,
Porque muchas veces caemos en lo mismo que le criticamos a un político, en apatía, en mirar para el lado, el me vale y no me importa. Eso no es cristiano, eso no es de Dios. Definitivamente, Dios nos llama, Claribel, a la unidad. Y la unidad la tenemos en Él. Y para poder trabajar y ser efectivos, el Señor establece un orden, y es que estemos unidos. En el Pentecostés dijo, manténganse unidos, unánimes en oración. Y allí voy a enviar, el Padre va a enviar el Espíritu Santo. En unidad. El Señor nos llama a esa unidad que la tenemos en el Señor. Y a esa unidad de propósito que el Señor nos ha dado, para poder nosotros entonces actuar de forma efectiva. El Señor dice en su palabra que van a creer, el mundo va a creer cuando nos vea en esa posición unida. Uh-huh. Por eso es que estamos unidos en el Señor y por eso estamos trabajando todos juntos. Pero si hay algo que pueda afectar, échelo a un lado, porque realmente Dios no es lo que quiere para nosotros. Y no es a lo que estamos llamados, a división ni a diferencia, sino Dios lo que quiere es que seamos contundentes, que estemos unidos, que marchemos hacia el mismo propósito, que cumplamos el propósito que el Señor nos ha dado en esta vida. Sí, porque... Que es, primeramente, predicar el Evangelio de salvación, porque tiene que ser predicado en todos los confines de la tierra. Y que tenemos que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes, nos dice el maestro. Amén. El político es muy astuto y busca las grietas y las debilidades del pueblo en general y del pueblo de Dios. Y no nos podemos permitir más. No nos podemos permitir más ser la mayoría silente. Tenemos que hacer participación ciudadana. Y tenemos que hacer cohesión. Eso que acabas de mencionar es bien importante, Claribel, porque el político es muy astuto. Y hasta eso utiliza, créanme, hermanos, eso utiliza para poder atacarnos a nosotros cuando hacemos frente común. Lo vimos con el proyecto sobre el aborto, cómo de repente utilizaron esa estratagema, esa estrategia para tratar, para básicamente... Para desestabilizar la voz del pueblo, ignorarla. Definitivamente, ignorarla y tratar de justificar sus acciones. Y van a pasar muchas cosas más, pero el llamado está claro. Pueblo de Dios, estás llamado a involucrarte con tu participación en los asuntos públicos que nos afectan a todos. Gracias por tu sintonía. Gracias, Cibeles, por habernos ayudado a este tema. Para y servirle. Continuaremos aquí desde su programa, Alerta Cristiano, cada semana. Dios los bendiga mucho. Dios bendiga a Puerto Rico y América. Todas las glorias del Señor. Bendiciones. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.